Hoy nos encontramos octubre 27 del 2016, ya casi Navidad. Hermana, cuénteme, hermana, qué pasa en su vida, hermana, qué es usted, cuénteme, paz de liberación. Cuénteme. Sí, hermano. Mire, yo ya tengo ya un buen tiempo en el Señor. Tiene como unos 7 años que el Señor me dio una visión. Yo me levanté de mañanita y empecé a ver todo en visión, no era sueño, no era nada. Yo me empecé a ver caminando y el Señor me dijo, hija, baja y póstate en la ventana donde tú siempre me adoras, donde tú siempre me buscas, allí póstrate. Y yo le hice caso al Señor, pero yo me veía cómo iba caminando a un lugar. Y de repente yo vi cómo el Señor me metió como en un lugar oscuro. Y yo sabía que Dios iba del lado mío porque yo lo podía sentir. Yo sentía la presencia del Señor y lo oía. Y ahí no sentía miedo, pero ya cuando vi dónde me metió era un lugar, yo lo percibía en mi espíritu que era un lugar muy malo. Vi como unas celdas y en las celdas veía como unas neblinas nada más que se movían ahí. Y eran gentes y cuando yo iba pasando iban diciendo la razón por qué ellos estaban ahí, no recuerdo todos. El único que yo me recuerdo es de una mujer. No se veía la forma de la mujer, pero se oía la voz de ella. Y cuando yo pasé, ella me gritó, tú eres hija del Altísimo. Y yo le dije, sí, yo soy hija del Señor. Y me dijo, yo ya lo sé, dijo, mira, me dijo, ¿sabes por qué yo estoy acá? Por la falta de perdón, porque no perdoné, el Señor me tiene acá. Y entonces ella le empezó a gritar al Señor, ten misericordia de mí, sácame de acá. Y yo le dije, Señor, ayúdala, porque yo la oía cómo lloraba la mujer. Y el Señor me dijo, ya no hay tiempo, hija. Ella tuvo su tiempo y no lo aprovechó. Y así me llevó el Señor y ella empezó a gritar maldiciones contra el Señor. Y me llevó como a unas 7 el Señor. Y ya de repente cambió el panorama, hermano. Ya me vi en un cuarto grande, con un techo elevado. Y mi visión era, cuando yo iba caminando, estaba un círculo grande, estaba una estrella de 5 picos allí y no vi a nadie allí, pero de repente mi perspectiva cambió, yo me veía desde arriba del techo y vi para abajo y entonces ya me vi allí toda atada, veía yo unas como grilletes acá, como pulseras con cadena y atada sobre esa mesa que estaba en medio de ese círculo de estrella. Y cuando yo ya cambié ahora mi perspectiva, porque ya me vi yo allí abajo, ahora ya no me veía de arriba, yo me veía allí, hermano. Y cuando yo levanté mi mirada para arriba, veía yo todo rodeado así, todo el circulote como de unos 30, encapuchados y vestidos de negro. Y sus rostros, lo único que yo veía, hermano, era oscuridad, y lo único que se veía como un brillo de un alfiler en los ojos. Y me tenían así rodeada. Y entonces yo empecé a clamarle al Señor, ten misericordia de mí, que no me dejes acá, Señor. Tú me vas a dejar aquí, Padre, yo te ofendí en algo, Señor. Perdóname si te ofendí, pero no me dejes acá. Y ya no sentía al Señor allí junto de mí. Después yo le clamaba tanto al Señor que esos grilletes se rompieron y me bajé de la mesa y empecé a caminar y habían muchas puertas, eran como cuando ponen las fichas de esas con las que juegan dominó y que las empujan así, sí, todas en serie, yo las podía ver desde lo alto y yo me veía desde arriba abriendo puertas, pero eran incontables, yo no sé cuánto, y ya en las últimas yo ya no tenía, iba perdiendo fuerza, y al fin cuando me vi, pude ver la luz, oí los pajaritos y yo dije, ya estoy fuera de todo esto. En ese momento yo, mi carne, yo, me dio miedo, yo corrí con mi esposo, me fui y le dije, algo está pasando, tengo miedo. Y lo agarré de la mano porque él todavía estaba dormido y yo estaba llorando. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Le dije, no sé. Le dijo, solo sé que es el Señor. Y luego el Señor me dijo, hija, regrésate y vuélvete a postrar en la ventana. Sí, Señor, me bajé las escaleras, de nuevo me postré aquí en esta ventana y seguía la visión, aunque yo estaba hablando con mi esposo, la visión seguía. Me vi que salí entonces de esa cumbre y estaba yo sobre como en una peña y era como una cueva de donde yo iba saliendo. Y abajo vi un río y pasando el río vi todo así una planicie, plano y desértico, como un desierto y un camino así recto para allá.
Y seguía oyendo la voz del Señor y me dijo, hija, tienes que cruzar ese río. Y entonces yo le dije, sí, Señor, yo hago lo que tú me digas. Me lancé al río, empecé porque era bien violento ese río. Logré pasar al otro lugar y empecé a caminar, pero ya como a una tercera parte del camino yo ya no tuve fuerzas. Entonces le dije, Señor, tu palabra dice que tú no nos das más de lo que no podemos soportar, Señor. Y tú y yo ya sabemos, Señor, que yo ya no tengo fuerzas, que ya estoy muriendo, Señor, y ya no puedo caminar, ya no puedo llegar hasta allá. Al final de ese camino yo veía 3 siluetas vestidos de blanco, pero resaltaba de en medio de ellos uno, que era el de en medio, y luego estaban otros 2 alrededor. Y entonces el Señor me dijo, es necesario, hija, tienes que levantarte. Y yo le dije, yo sí quiero, Señor, tú sabes que yo hago tu voluntad, Señor, pero no puedo, Señor, ya tú sabes que no tengo ya fuerzas. Entonces me dice, Señor, voltea para atrás. Y cuando yo volteé para atrás de esa cueva ya estaba un puente, hermano, que cruzaba todo el río, y en ese puente veía yo hombres con niños, los traían así en sus hombros, y venían mujeres, y venían gentes de todas edades, y salían y salían y salían. Y dijo, si tú no sigues ese puente se va a caer, y ese puente nunca va a ser. Y esa gente, yo entendí, yo le dije, Señor, yo no quiero que ellos se queden allá, no los puedes dejar allá. Y dijo, entonces tienes que seguir, hija. Y yo le dije, ya entendí, Señor, y yo me pongo a tu disposición, Señor. Además, tú eres el que da las fuerzas cuando yo no las tengo. Dame todo lo que necesito para yo seguir el camino, Señor. Mándame ayuda de lo alto. Entonces el Señor me dijo, ahí va tu ayuda, hija. Yo alcé la mirada, porque yo ya estaba tirada allí, medio alcé la mirada y vi que 2 del lado que estaban empezaron a caminar. Y yo nada más vi sus vestiduras. Y uno me agarraba de este brazo y me llevaban así, colgando. Y me llevaron hasta el final del camino. Y cuando yo llegué, yo nada más sé que el Señor me dijo, bienvenida, sierva, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nada más sé que me abrazó y ahí se acabó la visión, hermano. Y ya para la noche yo ya empecé a soñar con los demonios. Y fue todo un proceso, hermano, porque al principio yo me quedaba pasmada por 3 horas sudando, porque yo allí en esos lugares huía de los demonios y como quiera ellos me veían. Y cuando me dijo el Señor, hija, no te escondas, porque aunque te escondas, tú eres luz. Y todo lo que te rodea es oscuridad. Son caminos de muerte. Y yo le decía, Señor, no es sueño, ¿verdad? Y me dijo, Señor, no, hija, son vivencias. Y yo, en mi desesperación, hermano, cuando me agarraba esa desesperación, yo le decía, Señor, debo de ser la más vil de tus hijas, Señor, para que tú me tengas en este lugar. Pero mi consuelo venía, hermano, cada vez que yo me despertaba en las noches, el poder y la unción de Dios ahí estaba conmigo, diciéndome que era yo su amada hija, que soy su amada hija, y que Él tiene un propósito muy grande, y que era necesario que yo pasara todo eso, para que Él me purificara, para que Él me limpiara, para que yo le pudiera ser útil. Y fue un proceso en el cual el Señor me fue pasando, hermano. Pasé del miedo a pelear con los mismos enemigos. Ahora cuando el Señor me pone a orar, yo los puedo ver. Y el Señor me da esa autoridad, hermano, para reprenderlos. Y he visto cómo el poder de la palabra de Dios es verdadero. Que la palabra de Dios es poderosa. Que en el nombre de Jesucristo hay poder y hay autoridad. Amén. El Señor me ha llevado por cosas terribles y me ha hecho ver cosas que vienen para la humanidad, hermano. Sé cuántas cosas el enemigo tiene y cómo está metido en la música, en las modas, cómo hace tropezar a la gente. Todo lo que yo veo acá en el mundo, hermano, y muchas veces en mis hermanos en Cristo, yo lo he visto allá, hermano. El Señor me ha quitado de todo, me ha quitado de
yo era mucho de maquillaje y de collares y tanta cosa. El Señor me quitó, pero yo entendí que ese es un proceso para mí, porque dijo que si yo con vanidades y cosas así, el enemigo me destruiría inmediatamente, porque él me dejaba allí entre ellos. Y yo tenía que guardarme en santidad. Si yo tan solo le levantara la voz a mis hijos de más o a mi esposo, hermano, con eso la opresión del enemigo venía sobre de mí. Y no, yo tenía que, todo este tiempo me he guardado en todo y he tenido que estar apegada del Señor en todas las formas. Reconozco que Dios es un Dios santo, porque entre tanta maldad que yo veo, yo he podido ver la gloria de Dios, la pureza, la santidad de Dios, hermano. Aun cuando yo me levanto, Dios no me deja ni siquiera que tenga mi cabello desordenado. Me dijo, ponte un pasador allí y agárrate tu cabello, hija. Y últimamente cuando me despierto me dice, lávate, hija, lávate con la sangre de Cordero Santo, porque toda esa inmundicia de ellos está sobre de ti. Y cuando Él viene con esas palabras de liberación, a veces me da cantos de liberación. En cuanto Él me empieza a hablar, todo eso se va yendo y yo quedo libre, hermano. Dios, yo puedo decir que aunque en la noche es el lloro, como hay un canto que dice, pero en la mañana es el gozo para mí, hermano, porque yo ando en la presencia de Dios todo el día. El Señor está conmigo todo el día. Yo le puedo oír todo lo que yo hago, hermano. El Señor, yo no le escondo nada. Y desde que Él me bautizó con su Espíritu Santo, no hay un día que Él no me hable, hermano. Amén. Amén. Yo siempre le consulto en todo, aún para vestirme, aún las palabras que tengo que hablar ahora, porque he pasado cosas también en mi congregación en las cuales Dios me está puliendo, hermano, y me está enseñando cosas. Y todo ha sido para tenerme para algo, y yo creo que es eso, porque Él me dice que Él me va a ocupar en liberación y que aunque me va a librar de esos enemigos, ya no van a tener ese poder sobre de mí. Lo oigo como le dice Satanás, tu tiempo ya se acabó. El tiempo tuyo con mi sierva y de que tú hicieras lo que quisieras con ella, la vituperaras, la pisotearas, hiciera lo que fuera con ella, ya se acabó. Dijo, ahora viene el tiempo de restitución, me dijo el Señor. Es tiempo de que yo te levante. Y yo oigo cómo le dice el Señor al enemigo, ya vas para afuera, ya tu tiempo ya se acabó en la vida de mi hija. Ahora es mi tiempo con mi hija. Para mi gloria, dice el Señor. Amén. Y siempre es un verso que todo el tiempo dice así el Señor. A veces se me va de la mente, son cosas que a veces batallo porque yo sé que el enemigo lo hace, hermano, me bloquea a veces mi mente. Pero dice que Él es el que da la justa retribución, hermano. Este verso donde dice que el Señor dará la justa retribución. Amén. Y cuando Él me decía ese verso, decía, Señor, es por mi pecado y tú me lo das a mí. Hijo, no, hija. Contra todos los demonios que te turban en la noche y que te atacan, porque te atacan por causa de mi nombre, hija. Yo les voy a dar la justa retribución. Lago de fuego y azufre es su justa retribución. Pero a las que me aman, vida eterna. Y cada día me hace confesar. Dice, Él me pregunta, hermano, y me dice, ¿quién es el que vive? Yo le digo, Cristo vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo Jesús salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo sana. Y luego me dice, ¿y quién es el que viene, hija? Le digo, Cristo Jesús viene. Y luego Él me dice, y a su nombre, yo le digo, gloria. Y a su nombre, gloria. Wow. Y a su pueblo, la victoria. Y cuando yo digo eso, hermano, esa victoria viene sobre de mí. Y yo sé que todo se derriba, todo se cae. El Señor me unge de ese poder, de esa autoridad. Amén. Y me dice, ahora, hija, es lo que tienes que hacer. Empieza a reprender todo lo que miraste allá, todo lo que ves que los demonios quieren hacer con tu pastor, con tus hermanos de la congregación, con tus hijos. Reprende, porque autoridad tienes. Autoridad de lo alto te ha sido concedida. Y empiezo, hermano, y ya el Señor ya me enseñó cómo, y empiezo con esa oración de guerra contra todo eso. Y muchas veces me ha dicho el Señor, así como dijiste, así ha sido hecho. Ha sido hecho, hija. Sí.
Y yo me lleno del gozo del Señor, me Amén. lleno de esa paz y ese deseo de gritar profundamente que Dios es todopoderoso, hermano. Amén, 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 amén. Ese es mi testimonio, hermano. Hermana, ¿y cómo llegó usted acá a mí, a nosotros? Yo sé que para Dios sabemos que no hay ninguna casualidad, hermano, y que no se cae ninguna hoja del árbol si Dios no lo permite. Y yo andando viendo acerca de liberación y aprendiendo más, encontré su testimonio, hermano, y enseguida yo le pregunté al Señor, y Él me dijo, Él es mi siervo, Él es mi siervo. Y ya todas estas veces me dijo, ya no es mi voluntad que estés en esta opresión. Ve con mi siervo, porque yo voy a hacer, te voy a librar de todo esto. Y yo le creo al Señor, hermano. Amén. Es la manera. El Señor me guió totalmente porque Él me guía, hermano. Yo ni internet tenía hace mucho tiempo. El Señor fue el que me dijo, ponlo, hija. Yo le decía, no tengo dinero, Señor, no me alcanza. Y me dijo, ponlo porque yo, ¿quién es tu proveedor? Tú, Señor. Dijo, entonces, así como tienes fe para todo, yo te voy a proveer y te tendré como fijamente con el internet como un año, hermano, como un año. Y ahí es donde me ha ido enseñando muchas cosas el Señor, hermano. Wow, tremendo testimonio, tremendo testimonio. Entonces, él ha guiado acá a nosotros. De hecho siempre es así. Las personas que me contactan a mí o acá a este ministerio, a la gente del ministerio, es porque él mismo lo ha guiado a la persona ya. Él lo ha guiado. Porque este ministerio es de él, Amén, para su hermano. iglesia, su pueblo. Tremendo testimonio, hermano. Bueno, Sí, hermana. hermano. Gloria a Dios. Vamos a un par aquí para hacerle su liberación a usted, hermana, enseguida. El testimonio me gustó. Gloria al Señor. Esto es real. La gente está atacada y la gente no sabe que es atacada por demonios, hermana. Vamos para que me aquí para